I aleshores vull parlar una barreja. No? En principi volia aclarir que el que acaba de dir Marta de l'escola a la que pertanyo i molts de vosaltres se llama Sambo Zen Internacional y correspon a Sambo, es en japonés, San es tres y Bo es tesoro. ¿No? Entonces, en ese sentido, como si dijéramos, el matiz o la característica fundamental de esta escuela está de qué manera hace posible una práctica de meditación que desarrolle estos tres tesoros, Buda, Dharma y Sangha. Eso es, los que habéis estado en la ceremonia, lo habéis leído, el texto que hemos leído de estos tres tesoros. De todas formas, el Zen, que nace en un contexto de la India, a partir de una experiencia de un personaje que es el Buda, un príncipe, Siddhartha Gautama, sabéis que es una persona que los grandes interrogantes de todo ser humano, los que tenía él y los que tenemos nosotros, son los que le llevaron a elegir una vida fuera de los muros protegidos al máximo y de una vida súper fácil, que es el palacio donde vivía, a una vida austera, a una vida de muchísimo sacrificio, y que son esos interrogantes. ¿Por qué morimos? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué se envejece? ¿Tiene sentido nuestras vidas? ¿Para qué hemos nacido? ¿Qué hacemos aquí? Cuando Sakyamuni Buda se hace estas preguntas, intenta encontrar algo, un camino, una experiencia que le lleve a un conocimiento profundo de él mismo y que haga posible la certeza de que hay algo más o que existe en la realidad algo misterioso y sagrado que lo sustenta. Así es cuando empieza el camino muy austero y en un momento, cuenta la leyenda seguramente, porque estamos hablando de hace más de 2500 años, en un momento quizás muy límite de su energía, encuentra a una persona que le dice, más o menos, era una mujer, le dice, o comes esta taza de arroz y recuperas mínimamente las fuerzas, o vas a morir sin llegar a experimentar eso que tanto anhelas. Y así es como el Buda descubre la importancia de lo que se llamó el camino del medio. Es decir, huyendo del exceso de confortable que tenía o del exceso de banalidad que le rodeaba en el palacio y el exceso de austeridad, viviendo como un mendigo y lleno de harapos y sin comer en los bosques en India. Ni un extremo de austeridad, ni un extremo tampoco de vida palaciega. Lo que llamó el camino del medio no es justamente la media aritmética, no es un poco de aquí y otro poco de aquí, sino un camino de la justa medida. Un camino que es interesante porque todos hemos de hacer nuestro camino, ser nuestro camino, en la medida justa. ¿De qué? De lo que somos, de nuestras cualidades, de nuestros talentos, de todo lo que la vida nos ha otorgado desde que hemos nacido y nos sigue otorgando. Pero para hacerlo fructificar, el Buda ya desde el principio habla de la importancia de
descubrir quién soy yo y qué medios hábiles hay, se llaman upayas en sánscrito, que me pueden ayudar a descubrir esta esencia divina o búdica, como él la llamaba, que somos. Por tanto, Buda es un personaje, no es un dios, es simplemente una persona que descubre un camino de plena realización para el ser humano. Cuando el Zen, la práctica meditativa budista, pasa de la India a la China, es prácticamente ya siglo IV, V, VI de nuestra era. Y entonces absorbe de la cultura china todo lo que podría ser la filosofía y la práctica taoísta. Es muy interesante porque si lo veis también culturalmente cuando os habéis visitado India, la mentalidad religiosa india es una mentalidad de desencarnarse, como si dijéramos, de llegar al nirvana, de hacerse tan sumamente espiritual que cambias de nivel de conciencia, pero muy desenganchado, digamos, o muy fuera de la tierra, del lugar. Sin embargo, el taoísmo, que es otra cultura que es china, es todo lo contrario, es una cosmovisión completamente encarnada. De tal manera que el espíritu taoísta tiene muy claro que toda la realidad, todas las montañas, los ríos, la tierra, todo cuanto nos configura, los minerales, las plantas, los animales y nosotros mismos, estamos todos tan interrelacionados que todo nos ayuda a ser nosotros mismos. Entonces, esa cultura mezclada de esa espiritualidad india y de esa cultura prácticamente china, que es el taoísmo, es lo que origina el Zen. Podríamos decir entonces que el Zen no nace en la India, aunque tiene sus raíces, sino que nace justamente en esta simbiosis de estas dos grandes culturas y que se llamó al principio en China Chan, que quiere decir Zen, lo mismo pronunciado, los mismos kanjis pronunciados en japonés es Zen. A partir de ahí, en China se desarrolla durante muchísimos siglos todo un proceso de ir puliendo y dando medios adecuados para que todo ser humano llegue a la experiencia profunda del ser que es. A lo mejor cada uno de nosotros piensa que ya sabe quién es, porque con demasiada frecuencia, cuando preguntas a alguien quién soy yo, hace un poco más extenso, pero parecido al currículum que acaba de leer Marta. Pero eso no soy yo. Esto cuando me muera no queda ni una neurona que se acuerde de ello. Se mueren justo con todas ellas. Por lo tanto, lo que soy no tiene que ver con el personaje que tiene que vivir en este mundo y tiene que estar en esta realidad y, por lo tanto, tiene que tener medios para manejarse en esta realidad. Tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que crear una familia, tiene que, etcétera, ¿no? Pero el verdadero yo mismo de nosotros, ¿qué es? ¿Quién está seguro de haber realizado plenamente su verdadero yo? ¿Quién tiene plena conciencia de eso que no nació cuando él nació o ella nació? Y que no se muere cuando ella se muere. Porque tiene experiencia en lo concreto, en la vida cotidiana, de ese verdadero yo mismo, que sujeta todo lo que hace, lo que piensa, lo que siente, que se siente además protagonista y responsable de su vida y que da sentido a todo cuanto hace, piensa y siente. Ese verdadero yo mismo no siempre está desarrollado porque implica, por una parte, la integración total de la multidimensionalidad que somos como seres humanos.
es otra cosa que nos enseña la cultura oriental. O integras la parte corporal, porque todo lo vas a experimentar a través del cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo ha de estar sabio, sano, equilibrado, en la medida de todo lo posible. Es lo que hemos leído en el texto de antes. Pero también tienes que integrar tus sensaciones, tus emociones, tus pensamientos, tu psique entera, y hacer posible una persona madura y equilibrada. Ese es el sustrato, digamos, que la misma práctica de meditación Zen pide. Es decir, conocer, dice el texto, del gran maestro Dogen Zenji, que es un maestro del siglo XII. Conocer el camino del despertar, de la iluminación, del llegar a saber quién eres, quién soy yo, implica conocerse a sí mismo. Es primera fase. Y ese conocimiento es la madurez de la persona de cada uno de nosotros. Pero dándonos cuenta que el ser que somos es mucho más que el personaje. Que hay una dimensión que nos trasciende, de una dimensión completamente espiritual que hemos de experimentar, conocer y experimentar ese misterio sagrado del ser que somos. Porque el ser no es el personaje. El personaje nos ayuda, si está bien estructurado, en el vivir cotidiano. Le necesitamos para saber todo, para saber si el semáforo está rojo y le pasamos o no. O sea, para todo. Pero, evidentemente, es mucho más abarcadora la realidad de nuestro ser. Podríamos decir que en el ámbito fenomenológico, de la parte fenoménica de nosotros, somos muy limitados. Como dicen las 4 nobles verdades del Buda, nacemos y sufrimos. Y ese dolor que es inherente al ser humano, además le añadimos el apego y el deseo de que sea de otra manera y generamos no solo dolor, sino sufrimiento. Y dice a continuación la segunda noble verdad. La causa de este sufrimiento es el apego egoico, es el deseo. Por eso Dogen Zenji, en ese texto que he empezado antes, cuando dice implica conocerse a sí mismo, también dice a continuación, es necesario olvidarse de sí mismo. ¿Y de qué quiere decir olvidarse? Quiere decir que no te dejas dominar por el ego. Porque al lado de nuestra personalidad madura, también hay un montón de elementos egoicos, son sombras que tenemos en nuestro inconsciente, que nos limitan muchísimo el poder ser y el poder manifestar en nuestra actividad y en nuestras vidas el ser que somos. Entonces, este preámbulo, que es un preámbulo de lo que iba a decir, es justamente el contexto en el que nace nuestra práctica meditativa. Cuando se elabora el camino para realizar este proceso al conocimiento profundo de uno mismo y a olvidarse egoicamente de ese personaje que muchas veces es el que nos hace sufrir, es necesario hacer un proceso. Es necesario tener medios hábiles, es necesario hacer un camino. Y por eso la práctica del Zen dice que para integrar todos esos niveles que he dicho antes, necesitamos unos medios. Y el primero es de qué manera armonizamos nuestro cuerpo, la sabiduría del cuerpo. Para hacer una buena meditación necesitas tener una postura estable, una cierta quietud, intentar que la espalda esté lo más recta posible, porque la energía ha de fluir a través de ella.
Es necesario que tu mente aprenda a silenciarse. Y para ello necesitas otro medio, que es una respiración consciente. Una respiración que une, como si fuera una argolla de una cadena, una válvula, lo que es inconsciente con lo que es consciente. Es decir, respiro y esa energía que hace posible la existencia del universo entero inspira en mí. Y no solamente me libra de las toxinas de dióxido de carbono, sino que también de las toxinas mentales, emocionales y espirituales. Me libera, o sea, me hace conectarme. Por lo tanto, la práctica de la meditación requiere postura equilibrada, flexible, sí. No es tieso, es flexible, pero sí que es recto. El tono correcto de nuestro cuerpo requiere la respiración consciente y la capacidad de atención. La atención sostenida no es fácil. Nuestra mente se nos escapa. Tenemos muchos años todos, aunque haya gente muy joven aquí, que ha ejercitado durante toda su vida la exterioridad y muy poco la interioridad. Por lo tanto, estamos mucho más abocados hacia afuera que no hacia adentro. Entonces, esta atención sostenida requiere poner la luz en nuestro interior, volver la mirada hacia adentro, utilizar como si fuera el mástil de un barco, la respiración consciente, nos agarramos a él, porque ella nos permite que aunque se mueva el barco, aunque haya olas emocionales o mentales, pueda estar centrada justamente en esa respiración. ¿Y para qué? Pues justamente muy simple. Si yo no sereno estos niveles que configuran mi parte fenoménica, mi cuerpo, mi psique, mi mente racional, no puedo acceder a otros niveles que me trascienden. Porque vuelvo a decir que aunque sea limitada, muy limitada a nivel fenoménico, soy a nivel de percepción y a nivel espiritual infinita, ilimitada. Y esa experiencia se ha de tener. O sea, nadie tendría que dirigirnos en el ámbito espiritual, desde el Papa hasta quien queráis, desde el abad más importante de un monasterio zen hasta el monaguillo, por decirlo de alguna manera, nadie nos tendría que dirigir si no ha tenido una profunda experiencia del ser. Decimos del ser porque hablamos de la naturaleza esencial, pero el ser es la naturaleza divina en el lenguaje de la Iglesia Católica, es la experiencia de Dios, dicha en el lenguaje tradicional de la Iglesia. ¿Y se tiene experiencia de Dios o solamente se tiene conocimientos, palabras, que pueblan nuestra mente y que no siempre facilitan esta introspección profunda de generar ese espacio profundo interior donde sientes la plenitud total del amor, de la libertad, de ese infinito que no podemos definir porque es inefable y misterioso. Entonces, si eso es el preámbulo, qué rollo tan grande, no te digo nada lo que significa poder explicar los 3 tesoros que configuran nuestra escuela. De todas formas, siempre me impresiona una pregunta que me hago siempre. ¿Cómo siendo tan claro, tan contundente, tan beneficioso, cómo aparecen unas energías increíbles con una práctica meditativa, como es la energía de concentración, la energía de intuición, la energía de percepción? ¿Cómo es que todo el mundo no lo hace? ¿Cómo es posible que no le podamos dedicar más tiempo? ¿Cómo es que nos enredamos en la multiplicidad que sabemos
que el día que te mueras no queda nada de todo eso, ¿eh? Como decía un amigo mío, detrás de un féretro nunca va el camión de mudanzas. Es verdad. O sea, no. Entonces, ¿por qué nos preguntamos qué ha hecho que el ser humano busque la solución tan fuera de él y no haga este ejercicio de hacia adentro? Como si la práctica de la meditación produce experiencias tan efectivas, tan profundas, porque todo esto, o sea, mayor concienciación, mayor intuición, mayor capacidad de mantener la atención sostenida, esto en realidad está en la vida cotidiana, nos es muy útil y nos hace mucho más felices. No hay nadie que le preguntes, ¿tú quieres ser feliz? Y te diga que no. Todo el mundo quiere ser feliz. Entonces, es ese contraste, esa contradicción grande que tenemos los seres humanos. Por eso se dice que hay dos pilares importantes que sujetan el compromiso con la práctica. Si tú estás convencido de que es necesaria la meditación, es primero porque te has dado cuenta que en ti misma, en ti mismo, hay una realidad misteriosa, sagrada, divina, que te habita. A eso se llama en el Zen la raíz de fe. La raíz de fe en el Zen no es en dogmas, no es si la Virgen María era virgen o no lo era, le da igual. O sea, no es en dogmas, no es en principios, no es ni tan solo en la ética. La raíz de fe es básicamente, estás convencido o convencida de que tú tienes esa esencia divina y búdica en ti y que serías plenamente feliz si llegas a experimentarla. Esa es la raíz de fe. Porque sin esa raíz de fe es difícil comprometerse, porque ¿a qué me comprometo? Si total, ¿para qué? La segunda es la firme determinación. A veces sí que nos damos cuenta de que hay momentos en que tocamos eso que es inefable y misterioso y que de la forma más simple, a veces mirando los ojos de un bebé, sentimos que nos lleva más allá de la misma mirada, hacia algo que no sabemos describir. En algunos momentos de un amor completamente incondicional, sin objeto, en la mirada contemplando la naturaleza. Sentimos ese otro nivel que nos traspasa. Muchas veces estamos tan obsesionados, lo decía el otro día con Meloni hablando, ¿no? Estamos tan obsesionados con lo que nos pasa que no damos tiempo a sentir lo que nos traspasa. Y nos traspasan muchas cosas. Muchas cosas son tremendamente de otro nivel de conciencia. Por lo tanto, estos dos pilares son la raíz de fe, una gran fe, se dice en el Zen, y una firme determinación. También tiene otra pata, que es un poco más difícil a lo mejor de entender. La firme determinación lo sabemos de sobra. Y sabemos que tenemos una firmísima determinación, pero siempre, estoy tan cansado que mejor leo un poquito, mejor veo la televisión, que me duerme y me ayuda, pero si habías dicho que te ibas a sentar a meditar, ya, pero mañana, ¿no? Después y más tarde, ¿no? O sea, esa es la actitud más generalizada. Luego la firme determinación es, y encima hay gente muy descarada, iba a decir, en la justificación, porque le dices, ¿y por qué no? Y dice, es que mira, yo soy muy anárquica, ¿sabes? Y muy a mi aire, ¿no? No, me parece muy bien el aire, pero tiene que llegar algún momento, ¿no?, en que se concrete el aire porque si no, a lo mejor te quedas ahogada, ¿no? Es decir, una raíz profunda de fe en el ser que eres, no en nada fuera, en que esa divinidad te habita y tienes que experimentarla, y una firme determinación para realizarlo. Y después, el Zen habla también de una tercera columna, la llama la gran duda.
Entonces la gente dice, bueno, pero no era gran fe, ahora gran duda, parece que es lo contrario. No, no, porque la gran duda es algo muy íntimo. Hace referencia a que tienes que empezar a dudar de que lo que perciben tus sentidos es lo único que hay. Hay muchas dimensiones en la realidad que no las percibimos porque tenemos los sentidos con velos, con costumbres, con patrones, con clichés. Y no lo descubrimos ni en las personas, ni en la naturaleza, ni en nosotros mismos. O sea, dudo de lo que creo y me abro a una actitud mucho más contemplativa y capaz. Fijaros que muchos de los problemas es porque no dudamos. No es porque dudemos, porque no dudamos. Y decimos, ya ya me le conozco. ¿Cómo que ya te le conoces? ¿Desde cuándo? Si ha vivido, tú sabes si ha hecho bien la digestión, porque si la ha hecho bien a lo mejor está súper contento y no es el aburrido que viste hace un rato, porque ahora está contento. Es decir, la capacidad del ser humano de cambio es infinita también. Y esa capacidad de que siempre hay un horizonte nuevo es justamente el principio de la filosofía perenne. Cuando yo he alcanzado un horizonte y creo que ya veo que hay otro y otro. Claro, si me quedo encerrado, pues a lo mejor no veo nada más que es el mito de Platón en la cueva, no veo más. Entonces, fijaros que en esto he explicado un poquito de la historia, de cómo nace el Zen, a dónde apunta eso, gran fe, gran duda, firme determinación y descubrir justamente quién soy yo. Hay un gran maestro Zen, Basui se llama, del siglo VIII, me parece que dice que él siempre se preguntaba a sí mismo y decía a sus discípulos que se lo preguntaran, cada vez que le pasaba algo, se preguntaba quién era ese. Imaginaros que decís, estoy triste que no puedo más. Y él decía, ¿y quién es ese que está triste? Es que estoy agotado, estoy cansado. Y ese está cansado. Entonces empiezas a ver que sí, existe un cuerpo cansado, pero ese no se cansa. Estoy enfermo, pero puede ser que haya alguien que nunca enferme. Esa experiencia de ese alguien, de ese ser que somos, es ese otro nivel de conciencia. Tenéis que estar cada vez, bueno, actualmente, claro, cuando se dice que hay muchas dimensiones en la realidad, esa es la gran duda, viene la gente y te dice, un físico, bueno, nosotros ya lo hemos visto, la física cuántica ya nos habla de las 11.000, o al menos 11 dimensiones más que tiene cada partícula, porque además puede ser onda y te pegan un rollo en ese sentido. Y tienen toda la razón, o sea, la ciencia evoluciona a unas velocidades tremendas. Antes, si no te sabías algo de memoria, eras ignorante. Va bien porque la memoria es una facultad del ser humano y hay que desarrollarla 100% si puedes. El gran problema es que si no la desarrollas a medida que envejeces, te olvidas de todo, casi te vas a olvidar hasta del nombre que tienes, ¿no? Entonces hay que ejercitarla. Pero de todas formas, la IA, la inteligencia artificial, sabe mucho más y tiene muchísima más memoria que nosotros, no tenemos que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Pero hay algo en el ser humano que no va a poder hacer ni la técnica ni la inteligencia artificial. Y todo esto que estoy hablando de ese ser que soy implica un desarrollo de una intuición profunda, en el Zen se llama energía de Chie, que hace posible percibir la realidad de una forma global y completamente clara, sin necesidad incluso de proceso racional, por pura intuición.
y depende de desarrollar estas energías profundas internas. Dicho esto, que es para convenceros de la importancia que tiene la práctica de la meditación Zen, ¿no? O otra meditación, no digo que sea exclusiva, La práctica de la meditación tiene que tener esos mismos componentes, llámala como quieras. Sabiduría del cuerpo, quietud, conciencia de la respiración, atención sin objeto. Si yo hago mucha meditación, recito no sé cuántas cosas y leo 50 cosas más, pues no estás haciendo nada, más que meditación, sí. Pero no estás abriendo un espacio interior, porque le estás ocupando con cosas, aunque sean muy piadosas, es igual. Hay que abrir espacio. Entonces, el Zen en nuestra escuela, que tiene una existencia, es joven, quiero decir, en el sentido de que no pertenece a estos siglos de la época de China, sino que nace en Japón y que nace por una unión de dos grandes escuelas tradicionales, que es una la Soto y otra la Rinzai. Pero es igual, el nombre que tiene es los tres tesoros: Buda, Dharma y Sangha. Y eso es lo que quería hablar hoy. ¿Qué quiere decir que es una escuela que cuida y que hace posible, a través de esto previo que he dicho, sin ello no hay nada, la experiencia de Buda, Dharma y Sangha? Entonces, cuando decimos Buda, también pasa lo siguiente, que las personas a estas tres joyas ven clarísimo que es una práctica que nos acerca al mundo profundo espiritual, pero parece budista. No es que nace en un contexto budista, eso es evidente, y tienen que adorar a un personaje allí gordito, sentado, que se llama Buda. No, eso no. Esa es la imagen del personaje que os he hablado antes. Pero cuando decimos que el tesoro del Buda, estamos hablando de la experiencia, no del personaje. Y esa experiencia quiere decir que tú experimentas en ti y en toda la realidad que hay un espíritu que se llame Buda, o que se llame Cristo, o que se llame Dios, o como queráis llamarlo, o esencia, naturaleza esencial, que configura toda la realidad, que hace posible que esta planta sea así, y que tú seas así, y que yo sea así, y que el perro también lo sea, y que el río también lo sea. Como esa esencia divina y búdica que pervade todo cuanto existe. Entonces, en ese sentido, el Buda es a la vez que un personaje, es un dedo que señala a la esencia. No te quedes en el dedo, sino experimenta la esencia. En ese sentido, todos somos Buda. Todos somos iluminados. Todos somos templo del espíritu, dice dentro del cristianismo. Todos. No hay nada que nos pueda separar, dice el maestro Eckhart, ni un instante de ese ser que somos. Cuando nos morimos es cuando nos separamos. El cuerpo físico se queda y continúa la otra parte nuestra, que es el ser, esa esencia búdica, esa esencia divina. Por eso los textos del Zen nos llaman mucho la atención y dicen, qué cosas más raras dicen estos, ¿no? Dice, es el yo que no tiene forma, es el vacío, es el rostro original tuyo, el que tienes desde siempre, incluso antes de que nacieran tus padres. Eso, ese ser que eres.
esa subjetividad absoluta, hablando en un lenguaje filosófico, que trasciende completamente todo, que no se puede conceptualizar, es el innombrable, es el inefable, decimos también. Es ese yo que no es el personaje, sino el ser que somos. Eso demuestra que desde el principio que aparece esta práctica del Zen, la vía o el corazón, o lo más importante, es la realización verdadera de ese ser que eres. Esa verdadera libertad interior que te va a llevar a una experiencia de sabiduría, de saborear el ser que eres. No son conceptos, no es... Raymond Panikkar siempre decía, claro, hemos confundido el conocimiento con la sabiduría. Conocimiento es de saberes, pero la sabiduría no son saberes. O esos saberes tocan el ápice del alma, el corazón, o no se transforman en sabiduría. Es decir, tocan la experiencia del ser o no son sabiduría, son conocimientos. Necesitamos conocimientos. O sea, el Zen no promueve vivir sin cabeza, como hay un libro por ahí, sino con la cabeza bien puesta, pero dándose cuenta que el pensamiento racional tiene un sostre, tiene un límite. Y más allá de ese sostre, más allá de ese límite, hay toda una inmensidad que también nos pertenece. Durante la práctica, durante lo que llamamos sasen, porque es Zen sentado, por eso se llama sa es sentado, uno aprende en proceso este conocimiento de uno mismo. Aprende íntimamente, aprende a sentir desde su mismo cuerpo, desde su misma postura. Aprende a ver cómo la mente se escapa y cómo a veces emergen memorias y sensaciones y sentimientos que pertenecen al pasado o miedos que pertenecen al futuro y aparecen. Y siempre da ese paso más a esa zona que puede abrazarlos tranquilamente y liberarse. Por eso se dice que la persona que hace Zen es como el monte Fuji, es una imagen japonesa, pero el monte Fuji es inmenso a la base del monte y la cumbre es muy en punta y tiene casi siempre nieve, pero la gran dificultad es que no se la ve, la mayoría de las veces no ves la cumbre, porque hay muchas nubes, ¿no? Porque la cubre. Y entonces dice, es el símbolo de la persona sentada en Zen, porque tiene que tener una buena base en esta tierra, en este lugar, pero su cumbre está más allá. Pero no pensemos que los pensamientos que a veces la tapan son el monte. Los pensamientos son nubes que han de pasar. Y aprender a dejarles pasar es un arte de buena práctica meditativa. ¿Para qué les dejas pasar? Porque esas nubes no eres tú. Tú no te puedes identificar ni con el personaje ni con las nubes, es decir, ni con las sombras, ni con los fallos, ni que decía, ay, que yo soy un desastre, no, ay, yo soy muy rabioso, rabiosa, ¿no? Vale, ya verás tú, si te da una conmoción cerebral, se te fue la rabia, y eso que no has hecho nada más que un golpetazo, ¿no? Es decir, darnos cuenta cada vez más que no somos con lo que nos identificamos, que hay otro nivel. Caer en la cuenta del ser de uno mismo, eso es experimentar el primer tesoro, el Buda en nosotros. El segundo dice el Dharma. El Dharma es la enseñanza. Esto hay gente que dice que de los 3 votos, cuando los hemos recitado antes, este se le salta. Dice, no, porque el texto que dice, las puertas del Dharma son incontables. Es verdad, si Dharma es todo, una puerta del Dharma es que aprobé las oposiciones, pero también es una puerta de Dharma que me han suspendido. Y una puerta del Dharma es
que tengo éxito y otra que he fracasado. Y una puerta del Dharma es una enfermedad y una puerta del Dharma es la salud. Y así es la vida entera, ¿no? O sea, puertas del Dharma, toda la realidad. Y dice el texto del voto: las puertas del Dharma son incontables, toda la vida. Y dices, hago voto de atravesarlas y aprender de todas. Y dices, uy. Algunas que no me toquen, que yo esto me lo salto, que no quiero aprender de todas. De algunas vale, pero de todas no. Nadie quiere una puerta del Dharma que sea difícil, pero sí que se aprende de todas. El Dharma tiene es una palabra, además, polisémica, podríamos decir. Es decir, tanto hace referencia a los fenómenos, a todo lo que he dicho, como hace referencia a la ley universal que guía la vida. La ley del Dharma es la voluntad divina, pero no la de un señor que tiene una voluntad, como nos lo han explicado, que se le ocurre decir que eso y dice, pero vamos, es que es fatal, Dios, se le ocurre cada tontada. Mira que a este niño, ¿por qué tiene que este niño? No, eso no es la voluntad divina, eso es la contaminación, los genes, etcétera, la evolución, no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí que hay una ley que rige el universo entero. Pero esa ley es una ley perfecta. El ser humano es el único que no la cumple. Todos los demás sí. O sea, un árbol se ha nacido pino es pino. Y si tiene muchos sales minerales y buena tierra, a lo mejor crece mucho. Y si no, será más bajito. Pero es igual, es lo que es. No se opone a la ley del Dharma, a la ley de la voluntad divina. Pero el ser humano sí. Muchas veces, en todas las encrucijadas de la vida, no siempre elegimos la que es adecuada, la que corresponde a la ley del Dharma, sino que como tenemos libre albedrío, pues nos elegimos por donde nos da la gana. Y entonces es el mundo que tenemos, claro. Tenemos que hacer un gran cambio de conciencia para ser completamente fieles y adecuados a la ley del Dharma. Eso es otra concepción de la palabra Dharma, esa ley universal. Por lo tanto, el Dharma también podríamos decir que es el espíritu encarnándose en la materia. Eso también podríamos decir que es el Dharma. Por eso hay una frase dentro de esto que dice, el Dharma siempre es amoroso. O sea, cuando define las cualidades, podríamos decir, del Dharma, la primera que dice es, el Dharma es amoroso. Dices, bueno, es que hay a veces que no. Piensas, esto que me está pasando de amoroso no tiene nada. Eso es lo que decimos. Y nunca se nos ocurre pensar que todo está cumpliendo una misión concreta que es amorosa. Dices tú, uy. El texto, además, incide 3 veces, dice, el Dharma es amoroso al principio, es amoroso en el medio y es amoroso al final. O sea, por si acaso no te queda claro. Es así. Dice, toda la vida en sí misma es santa, es equilibrada, santa en el sentido de salvadora, ¿no? Toda la vida intenta, la vida misma, entablar, dice el texto, una amistad profunda y estrecha con cada uno de nosotros. Ese Dharma amoroso quiere la total liberación de cada uno. Y es, por lo tanto, importante comprender ese sentido amoroso que tiene el Dharma. Cuando nos gusta y cuando no nos gusta. Ver ese sentido amoroso. Dice que además el Dharma es la verdad y la rectitud encarnada. Es la encarnación de lo divino, el Dharma. Por lo tanto, es normal que se le vea en estas cualidades de verdad y de rectitud. Pero esa verdad, cuando es vivida y llevada a cabo con esa mente completamente despierta, iluminada,
como el Buda, por ejemplo, como Jesús de Nazaret, como muchos matriarcas y patriarcas que ha habido en la historia, unos santos en los altares y otros fuera. En ese sentido hondo, el Dharma es verdad, por lo tanto también es justicia, también es libertad y es salvación. Es decir, todas esas cualidades del Dharma, si miramos bien la realidad, la vida, nos cuesta muchísimo poderlas percibir. Decimos, ¿pero cómo? Mira más a fondo. E incluso mira hacia atrás, si quieres. Y percibe cómo en tu vida ha habido dharmas tremendamente complicados. Y observa que a lo mejor has hecho kilómetros de sabiduría precisamente porque te han tocado. Has aprendido algo que nunca hubieras aprendido. Es decir, que realizan la manifestación de la verdad, de la belleza, de la rectitud. Pero tú también eres creador de Dharma, no solo de karma, como se dice vulgarmente, porque Dharma y karma se corresponden, sino que como eres creador de causas, también eres responsable de los efectos de estas causas. Y en ese sentido eres creador también de verdad o no, de belleza o no, de rectitud. El Dharma es esas cualidades. Generalmente la gente alude, cuando habla de Dharma, a los textos sagrados, a las doctrinas. Y es verdad que también nos enseñan. Los textos sagrados, las doctrinas, pero no solamente los que sean conceptuados como textos sagrados, los sutras, los evangelios, las Biblias, el Corán, no solamente los textos sagrados, que son oficiales, ¿no?, sino los de los poetas, los de escritores, la poesía, la música, lo sagrado que está escrito, está en muchos ámbitos. La filosofía también, por ejemplo. Y curiosamente, para romper el protagonismo quizás humano que hay en lo que se llaman los textos sagrados, en el Zen dice, los sermones más interesantes son los sermones de los seres inanimados. ¿Dices tú? Inanimados, sí, sí. Lo que te dice una piedra, lo que te dice un árbol. Bueno, un árbol es un poco animado ya, pero bueno, los vegetales, un perro, un gato, sermones de seres inanimados. Están predicando la verdad del Dharma a gritos. Y es verdad. Mira que ha hecho aire esto, ¿no? No hay ni una de estas que estaba a punto de caerse que no se haya caído cuando le ha soplado el viento. Se adapta completamente a las circunstancias. Sermones de seres inanimados. Thich Han le encanta, es un poco infantil, ¿no?, en las canciones y a nosotros que somos tan serios y tan importantes nos molestan, ¿no? Pero él dice, tienes que ser como una montaña y fluido como un río, y dices, bueno, no, estas tontadas no las voy a hacer yo, ¿no? Pero lo que quiere decir es algo importante, es aprender justamente esos sermones de seres inanimados, fluido como un río, firme como una montaña. Son sermones. Es decir, el Dharma también, esa doctrina se encuentra no solamente en los textos, sino en la realidad, tal cual es. Y voy a decir el tercer tesoro, aunque tengo una amiga compañera que le llama pedrusco en vez de tesoro, ¿no? Dice, tenemos dos joyas, el Buda, que es esa experiencia sublime, el Dharma, que nos enseña, que es dos grandes joyas. Pero luego tenemos la comunidad, este es el pedrusco, la sangha, ¿no? Aquí empiezan a aparecer las psicologías y el problema se hace complejo, ¿no? Pero el texto
sagrado que habla de estos 3 tesoros dice: Buda y Dharma confluyen en la Sangha. Y es la Sangha de donde emerge justamente el Buda y el Dharma. La importancia de crear un zendo, aunque sea chiquito, aunque sea una minoría de gente que practique de vals en este zendo, esa pequeña Sangha es justamente un tesoro. Y esa misma Sangha tiene que pulir continuamente las ideas diversas que tienen los miembros, las maneras diversas que tenemos todos, las ideologías diversas, ya hasta del fútbol, menos mal que hemos ganado. La Sangha, por lo tanto, es una importantísima joya. Es la comunidad de los bodhisattvas, se dice, la comunidad de las personas compasivas. Es decir, personas que han experimentado que hay ese nivel profundo en ellas mismas y que están dispuestas a ayudar a todos los seres a despertar, ¿no? A iluminarse. Esa es la Sangha. El voto y el compromiso de la Sangha es uno de los más complicados. Hay mucha gente que dice: yo soy autodidacta, ¿no? Y además ya me lo monto en mi casa a mi medida, ¿no? Sí, ya. Está muy bien. Yo decía a un amigo, muy amigo, que es monje de Montserrat, que es el padre Basili, decía: tú, Basili, eres un santo, estás iluminado, realmente lo eres, ¿eh? Fíjate que haces así, con unos poquitas de almellas en la mano y vienen los pájaros y comen aquí, y aquí hay una serpiente que a mí me pone súper nerviosa, que igual me pica, y tú hablas con la serpiente. Como San Francisco de Asís, es que eres un santo, pero vas a repetir curso, porque no puedes vivir en el monasterio, vives aquí de monje tranquilo en la montaña. ¿Por qué? Porque es que los monjes del monasterio son pesados, ¿eh? Vivir en comunidad, tela, ¿eh? No penséis que es fácil. Cada uno tiene su manera, tiene su deria, tiene sus costumbres, tiene sus necesidades. Bueno, ya lo veis en las parejas lo que ocurre, pues imagínate cuando son más de 2. Pues es un guirigay, ¿no? Entonces yo se lo decía: vas a tener que venir a repetir curso, porque ese apartado de la Sangha es una joya. La Sangha te pule las punchas de tu piedra, te convierte en un códol. Y ya estamos de suerte, porque el códol es muy cercano a una joya, ¿no? Es decir, es caer en la cuenta de que todo el universo entero, en realidad, es una Sangha. Yo siempre me imagino la Sangha el zendo de Valls, por ejemplo, y el zendo más grande, a lo mejor el de Reus, y más grande el de Barcelona, y más grande el del mundo entero. Y cuando me dijeron la posibilidad de estar en la Sangha Internacional, no lo dudé, porque realmente cuando tengo que estar compartiendo con un filipino, es muy diferente de cuando estoy compartiendo con uno de Vancouver, por poner un ejemplo. Y aprendes de todo. Y esto es la Sangha. Es decir, a estas alturas del desarrollo espiritual del ser humano, ha de quedar muy claro en nosotros la ley de la interdependencia. Todos estamos interrelacionados. Nada nos es ajeno. Cuando alguien está mal, algo en mí está mal. Imaginaros cómo debe de estar mal en el mundo cuando hay este cacao que tenemos. Es decir, esta ley de interdependencia nos compromete de tal manera que en la medida de cada uno de nosotros tenemos que hacer posible esta salvación, esta energía positiva que haga posible el cambio. Constituye una realidad de nuestras vidas, la interdependencia.
Y el individualismo es una pura ficción. No es verdad, es un truco del ego. Somos interrelacionados. No hay nada que no esté haciendo bien para ti, del universo entero. Mis alumnos dicen a veces, hablo cuando es alumnos pequeños, es decir, adolescentes, dicen, vamos a hacer el ejercicio de tirar del hilo, lo llaman así. Y es interesante, porque simplemente con los ojos cerrados se les coloca en la mano algo, cualquier cosa. Puede ser un trocito de pan, una galleta, un chocolate, puede ser un lápiz, es igual, algo. Y se les invita a explorarlo. Y explorarlo quiere decir, es un trozo de pan, por ejemplo. Está reciente. Me lo voy a comer. Le va explorando con todos los sentidos. Y cuando acaba, dice, estiremos del hilo. ¿Qué quiere decir estirar del hilo? En este trozo de pan que me acabo de comer, ¿qué hay? Bueno, está el panadero que lo ha hecho, la harina, el trigo, el agua, la lluvia, el sembrador, el campesino que lo hizo, la madre, el padre del campesino. Al tirar del hilo, el universo entero sale, entero, del trocito de pan que acaban de comer. Cuando hacen esa experiencia, cada vez más se están introyectando en ellos la importancia de que cuando algo tú haces, repercute no solamente en tu entorno. Aquella famosa frase que viene desde la física cuántica de que aletea una mariposa en India y se puede producir un terremoto en San Francisco, ¿no? O sea, esa interrelación. Por lo tanto, hemos de poner el acento en los valores que supone reconocer el papel crítico que desempeñamos en la vida y que siempre es como una matriz, como un continente, como un generador, ¿no? Que realiza no solamente a la persona, sino que realiza el entorno también. Yo soy Buda, yo soy Cristo, yo soy esencia divina y he de manifestar en la vida este Dharma y esta energía de amor a través de la interrelación con todos los seres. Soy Sangha, soy manifestación. O sea, necesitamos en este momento la soledad, es importante, y la comunidad, esenciales ambas. Ninguna se ha de sacrificar en función de la otra. Hay que saber estar a solas con uno mismo en la práctica meditativa y a la vez estar completamente en comunión y en interrelación con todos los demás. Y quien no sabe hacer uno tampoco sabe hacer lo otro. Una comunidad tenemos que llegar a ser, el Sangha es una comunidad de personas abiertas a la Sangha universal. No son cerradas. Aprenden de todo. Aprenden a fecundarse de todo, de otras culturas, de otras religiones. No es un paraíso cerrado y perdido, sino una humanidad las que somos. Y es en función del santuario personal, de la conexión con nuestro ser, con nuestro ámbito profundo y propio, que se produce la transmutación de lo que en nosotros no funciona. De esos venenos que se dicen en el Zen, que son toda forma de odio, orgullo, ignorancia, deseos, se transmutan en generosidad, en amor, en libertad, en sabiduría, ¿no? Debemos, por lo tanto, tener una buena experiencia del nivel primero de nuestra psique.
pero tenemos que tener experiencia que gracias a la práctica también reconocemos el sótano de nuestra psique. Y no olvidamos que lo que verdaderamente somos sería la terraza. Sería un ejemplo arquitectónico, podría decir, ¿no? Para indicar que ni somos sótano solo, como casi diría Freud, ni somos tan solo emoción, etcétera, niveles psíquicos que también somos. También tenemos esa terraza, por decirlo así, esa parte que nos trasciende y que hace posible que podamos vivir plenamente en comunidad, creando justamente ese amor, esa libertad y esa creatividad que necesita el mundo actual. Sería interesante a veces, pero no quiero seguir, que es muy largo, tener presente que las herramientas con las que contamos en el Zen, que son esas básicas de sabiduría del cuerpo, respiración consciente y atención no objetiva, es decir, sin mente objetiva, tener en cuenta que las herramientas que tenemos también son un método que se llama koans. Y estos koans son como pequeñas anécdotas, pequeños cuentos, podríamos decir, y todos ellos apuntan a estos tres tesoros, Buda, Dharma y Sangha. Pero como son como un cuento que te ayuda el maestro a enfocar, a meditar y a trascender, es una metodología y una pedagogía totalmente específica del Zen. No lo tienen otros caminos espirituales, aunque tienen textos sagrados, porque no son anécdotas de la vida. Y es importante que nos demos cuenta cómo nuestra mente racional se rompe, como si dijéramos, a través de estas afirmaciones que te llevan fuera de contexto. Pongo un ejemplo para que digáis, esto que he hablado es tan abstracto que no me he enterado de nada, ¿no? Antes de que esto ocurra, pongo un ejemplo que lo entendéis en cuanto lo diga. Y es una anécdota. Para acabar, ya he acabado los tres tesoros, Buda, Dharma y Sangha. Este método de utilizar los koans es fruto de que antiguamente en China, donde se desarrolla más el Zen, viven en comunidades, o sea, en monasterios, digamos, y también tienen una obligación de hacer de monjes peregrinos, forma parte de la estructura. Y cuando hacen de peregrinos, en general van de un monasterio a otro, intercambiando con los maestros para que les examinen y les ayuden a despertar, a los monjes, a despertar esta conciencia profunda, y a la vez piden arroz. Y van, porque tienen que recoger, son mendicantes, digamos, para poder comer durante el invierno. Entonces, la anécdota de este cuento, de este koan, es esta. Un monje venía de hacer esta peregrinación y llega a un monasterio y el maestro le dice, ¿de dónde vienes? Es una pregunta normal. ¿De dónde vienes? Eugeni, ¿de dónde vienes? ¿No? Y el monje dice, del lado derecho del río Yangtze, porque allí había un monasterio. El maestro dice, dice, ¿y dónde pasaste el verano? Dice, pues al sur, al lado del lago. Está bien, es muy educado, le contesta lo que ha hecho. Y entonces el maestro, con cara de enfado, le dice, te perdono 70 palos, porque ni los mereces que ensucie yo el palo. Vete. El hombre se queda completamente parado. Pues se lo he hecho bien, ¿no? Le he contestado correctamente.
y da vuelta, seguramente que no durmió esa noche ni la siguiente hasta que se atrevió a volver a preguntarle al maestro, ¿pero qué he hecho mal? Si yo te he contestado dónde he estado, ¿por qué me dices que me perdonas 70 palos como si yo no fuera digno? Dice, es que, dice, estás hecho un saco de arroz. O sea, todavía le puso peor, ¿no? Y entonces, para que se quede tranquilo, le dice, aquí está el koa. ¿Tú te crees que te estoy preguntando por las excursiones que has hecho todo el verano? Te pregunto de dónde vienes, qué experiencia tienes de ti mismo, de tu origen, de tu verdadero yo, de dónde vienes. ¿Quién eres ese que eres incluso antes de que tus padres nacieran? Claro, el chico dijo, me voy a quedar en el monasterio a meditar, a ver si acabo de caer en la cuenta de quién soy yo. Este es un koa. ¿De dónde vienes? Podéis preguntároslo todos los días, un ratito. Y ahora sí que acabo. Podéis preguntar